quiero decir es que nosotros no somos libres. Una manera de demostrarlo es saltando. Cuando usted salta, inmediatamente existe una interacción entre su cuerpo y la masa de la Tierra, ¿verdad? Todos sabemos qué pasa, ¿verdad? Caemos hacia el centro de la Tierra debido al campo gravitacional que está ejerciendo la Tierra sobre nuestros cuerpos. A eso le llamamos interacción a distancia. Hay muchas interacciones a distancia. Por ejemplo, la fuerza eléctrica es una interacción a distancia. Si usted tiene una carga positiva y una carga negativa, ellas se van a atraer, independientemente que estén en contacto, por los campos eléctricos que se generan debido a estas cargas. También usted tiene la experiencia, si usted tiene un imán, por ejemplo, y un metal de hierro, también existe una interacción. Esa interacción que hace que el imán atraiga a el metal. A esto nosotros le llamamos fuerza magnética. Y son interacciones magnéticas. Lo anterior le llamamos fuerza eléctrica y son interacciones eléctricas. Y cuando usted salta, le llamamos fuerzas gravitacionales y son interacciones de campos gravitacionales. Por lo tanto, una de las fuerzas básicas que nosotros vamos a usar acá, hay muchas fuerzas como lo acabé de demostrar, o interacciones entre cuerpos, pero las fuerzas más básicas que vamos a usar son las siguientes. Vamos a usar una fuerza que le vamos a llamar normal. Y la vamos a denotar con la letra N mayúscula. Como usted puede ver, la normal es un vector, debido a que es una fuerza, o sea que tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Qué es la normal? Vamos a hacer un ejemplo, para que quede claro qué es la normal. Por ejemplo, si yo tomo este libro y ubico esta moneda aquí sobre la superficie de este libro, ¿qué va a pasar? La moneda no se está acelerando hacia abajo, como debería de pasar, debido a la superficie del libro. Entonces, hay una fuerza que está contrarrestando la interacción entre la moneda y la Tierra. Esa fuerza es debido a esta superficie del libro y nosotros le vamos a llamar normal. O sea, es una fuerza que va hacia arriba, opuesta al peso en este caso. Entonces mantiene en equilibrio la moneda. Noten que la normal siempre es perpendicular al plano que contiene el objeto que nosotros estamos estudiando. O sea, aquí hay un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Entonces la normal siempre va a ser una fuerza debido a una superficie que contiene a un objeto. ¿Ok? Por ejemplo, si yo inclino este objeto, miren que la normal siempre va a ser ¿de cuánto? El ángulo de la normal y la superficie siempre va a ser un ángulo de 90 grados, siempre. ¿Ok? Miren aquí, 90 grados. Siempre va a ser un ángulo de 90 grados la normal con la superficie. Entonces la normal surge cuando hay una superficie, cuando el objeto está sobre una superficie. Por ejemplo, en la silla que usted está sentado, si está sentado en una silla, la superficie o el fondo de la silla está generando una fuerza hacia arriba que sostiene su peso. A eso le llamamos normal. Si yo me tiro hacia atrás, ¿verdad? Me tiro hacia atrás. Miren que yo no caigo hacia atrás. ¿Por qué no caigo hacia atrás? Porque hay una fuerza que ejerce la pared sobre mi cuerpo. A eso le llamamos normal. Miren, esa es la fuerza que ejerce la pared sobre mi cuerpo. ¿Cuánto es el ángulo, verdad, entre este vector y el plano que está sosteniendo mi cuerpo? Pues 90 grados. Entonces la normal la vamos a denotar. Digamos que aquí tenemos una masa M y aquí está un plano sosteniendo el cuerpo. Entonces, la normal va a ser siempre perpendicular a la superficie que sostiene el cuerpo. A eso le llamamos normal. Hay otra fuerza que vamos a usar que se llama tensión. ¿Ok? Vamos a definir la tensión como la letra T. La tensión es una fuerza que se hace a través de un medio, ya sea un medio ligero, por ejemplo, una cuerda, ¿verdad? O un cable. La masa de este medio debe ser mucho menor que la masa del área del medio, del cuerpo que se está estudiando. Entonces, la tensión es la fuerza que se hace
a través de un medio. Entonces, si volvemos al diagrama, supongamos que tenemos la masa que estamos estudiando. Digamos que es una caja en un piso, ¿verdad? Supongamos eso. Entonces, aquí tendríamos, digamos, un cable y estamos tirando por medio de él. Entonces, estamos generando una ¿qué? Una tensión. Observe entonces que ya hay dos tipos de fuerzas que hemos venido estudiando. En este caso sería la normal y la tensión. Ahora, quiero estudiar un concepto muy importante, la fricción. Estas fuerzas que estoy tratando de mostrar aquí son las fuerzas que vamos a usar en nuestros ejercicios. La fricción. Vamos a denotarla con la letra F minúscula. ¿Qué es la fricción? La fricción es la fuerza que siempre se opone al desplazamiento. O sea, la fricción siempre se está oponiendo al desplazamiento. Por ejemplo, usted va en una motocicleta y cuando usted acelera, usted siente que las moléculas de aire golpean sobre su cuerpo. ¿Hacia dónde está golpeando estas moléculas de aire o de fluido? En contra de su movimiento. Si usted va hacia adelante, usted siente la resistencia del aire en su pecho en contra de su movimiento. Otra manera de verlo es tirar una partícula hacia arriba. ¿Qué acontece cuando nosotros tiramos, digamos, un objeto hacia arriba? Lo lanzamos. Lo que sucede es que la fuerza de fricción, cuando el objeto va hacia arriba, la fuerza de fricción va a ir hacia abajo. Y cuando el objeto va hacia abajo, la fuerza de fricción va a ir hacia arriba. En otras palabras, la fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Siempre se va a oponer al movimiento. Nosotros podemos ver que la fuerza de fricción no solamente, digamos, es perjudicial, a veces también nos sirve. Por ejemplo, cuando un automóvil va a tomar una curva, necesitamos que las llantas del automóvil tengan un buen agarre, ¿verdad?, con el pavimento. Ahí tenemos una alta fuerza de fricción, que lo vamos a estudiar como coeficientes de fricción y va a depender de las superficies estudiadas. ¿Ok? Entonces, si seguimos el diagrama, nosotros tenemos aquí entonces masa normal. Si estamos tirando un objeto, tendríamos tensión. Y si ese piso está, digamos, tiene un coeficiente de fricción considerable, ¿verdad? Entonces va a existir una fuerza de fricción. Miren, estoy tirando el objeto hacia la derecha y la fuerza de fricción sería hacia la izquierda, o sea, en contra de su movimiento. Para finalizar esta sesión, voy a hablar de un tema que ustedes ya conocen, que es el peso. El peso lo voy a denotar con la letra W mayúscula y el peso se define como la masa por la gravedad. Entonces no entiendo cómo hay personas que confunden el peso con la masa. Observe que matemáticamente el peso y la masa son diferentes. ¿Por qué? Porque la masa está en kilogramos y el peso es una medida matemática que toma la multiplicación de la masa multiplicada por la gravedad. En otras palabras, si usted quiere bajar de peso, usted tiene que ir a la luna. ¿Por qué? Porque en la luna la gravedad es menor. O sea que usted baja de peso, pero nunca va a cambiar su masa. O sea que la masa en la luna y la masa en la Tierra va a ser la misma. Lo único que varía es la aceleración gravitacional. Algo muy importante, en la superficie que nosotros vamos a estudiar en dinámica, el peso siempre tira hacia abajo. Siempre va a tirar hacia abajo. Y si terminamos el diagrama de la caja que hemos venido estudiando, si hacemos, el diagrama de la caja que hemos venido estudiando sobre la superficie, entonces va a haber una tensión, una normal, y el peso siempre va a ir ¿hacia dónde? Hacia abajo. Y la fuerza de fricción. Observen que ya vamos a estudiar entonces el movimiento, por ejemplo, si yo tiro este libro con un objeto, ¿verdad? Con un cable, etcétera, lo tiro hacia mi cuerpo. ¿Qué va a pasar? Va a estar la normal, va a estar la fuerza de fricción, el peso. ¿Ok? Entonces, esa es la intención de este curso. Estudiar la dinámica de los cuerpos.